Veremos el tema de coccidios intestinales. La característica principal de todos los coccidios, intestinales y no intestinales, es que es un parásito que tiene dos tipos de ciclos, un ciclo sexuado y un ciclo asexuado. La reproducción sexuada que ocurre por la unión de dos células, un micro y un macrogametocito, ocurre en células intestinales. El huésped en el que ocurre es conocido como huésped definitivo. En el caso del ciclo asexuado, esta puede ocurrir tanto en células intestinales como de otro tipo, dependiendo del agente etiológico, y el huésped en el que ocurre el ciclo asexuado, es decir, por simple división binaria, es conocido como huésped intermedio o intermediario. El ciclo reproductivo en general de los coccidios sigue el siguiente proceso. La forma infectante, que es la forma que resulta de la unión del micro y del macrogametocito, que en su forma exterior, en el caso de los intestinales, produce un ooquiste, libera en el intestino del huésped trofozoitos. Estos trofozoitos, que también son llamados en varias de estas especies esporozoitos, invaden las células diana blanco. Pueden ser células intestinales en caso de los coccidios intestinales y otro tipo de células en caso de los coccidios tisulares. Una vez en el interior de esas células, ocurre un proceso de reproducción binaria que dará como resultado a nuevos esporozoitos que mantendrán el ciclo asexuado. En algunos casos, estos, en vez de convertirse nuevamente en esporozoitos, se convertirá en forma de merozoitos que podrán madurar a la forma de micro y macrogametocitos. Estos serán los que inician el ciclo sexual y al unirse en un huésped llamado definitivo, formarán un cigoto. La recombinación genética en el caso de los coccidios tisulares, producida de esta manera, es la forma infectante, que cuando sale al exterior suele generar una forma quística, completando el ciclo vital de estos parásitos. Algunos de los coccidios más importantes en la medicina incluyen a los tisulares como malaria y toxoplasmosis. En el caso de malaria, el ciclo sexuado ocurre en las hematies y en las células hepáticas, y el ciclo sexuado ocurre en las células intestinales del mosquito Anopheles, siendo este último su huésped definitivo. En el caso de toxoplasma, este es capaz de invadir diferentes tipos de células en los mamíferos, que son sus huéspedes intermediarios, donde se reproduce de manera sexuada. Y la reproducción sexuada ocurre en células intestinales del gato, quien es su huésped definitivo. En el caso de los coccidios intestinales como Cryptosporidium, Isospora y Ciclospora, tanto el ciclo asexual como el ciclo sexual ocurren en las células intestinales humanas. En el caso de la criptosporidiasis, que produce la enfermedad conocida como criptosporidiosis, tiene dos posibles agentes. Uno, Cryptosporidium hominis, que solo afecta al humano, y el otro, Cryptosporidium parvum, que afecta tanto a humanos como animales. Antiguamente se denominaba Cryptosporidium parvum a todos los agentes conocidos capaces de infectar al humano, y se identificaban dos subespecies tipo 1 para los humanos específicos y tipo 2 para humanos y otros animales. La forma infectante es la del ooquiste. El periodo de incubación medio suele ser alrededor de 7 días y tanto la reproducción sexuada como asexuada ocurre en el yeyuno del humano. La clínica debe diferenciarse en dos grupos de personas, aquellos inmunocompetentes o con inmunidad normal, en los cuales casi siempre pasa asintomática o con síntomas leves. Los síntomas leves pueden generar una dispepsia y diarreas transitorias. Los cuadros establecidos clásicos por una criptosporidiasis ocurren alrededor de 10 eventos de diarrea acuosa en forma diaria en su fase aguda. Eso puede producir deshidratación en niños y también puede producir algunos datos de mala absorción. Suele acompañarse de náuseas y vómitos. Sin embargo, cabe recalcar que en inmunocompetentes el cuadro suele ser autolimitado. En pacientes inmunodeprimidos, en especial en personas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en su fase SIDA, suelen presentar cuadros mucho más agravados.
con diarreas acuosas, deshidratación, desnutrición. Incluso eso puede producir la muerte, teniendo una tendencia a hacer diarreas crónicas con más de 14 días. En nuestro medio es bastante frecuente que el diagnóstico de criptosporidiasis lleve al diagnóstico de VIH en fase SIDA. También se ha descrito en pacientes en fase SIDA la diseminación a partir del intestino a otras vísceras como el pulmón, produciendo neumonías intersticiales, pancreatitis y colecistitis. La isosporiasis es producida por Isospora belli. Este agente, que produce quistes que se eliminan en las heces, al igual que Cryptosporidium, suele mostrar una forma inmadura inicialmente en los cuadros diarreicos, formando unas imágenes esféricas dentro de un quiste ovalado llamado esporoblastos. Estos esporoblastos madurarán formando el oquiste maduro, que es la forma infectante de este agente etiológico. Es mucho menos frecuente que Cryptosporidium y, como todos los coccidios intestinales, tiene un ciclo sexual y asexuado en el intestino delgado humano. La isosporiasis en su forma clínica también se diferencia en inmunocompetentes y inmunodeficientes. En los inmunocompetentes suele ser asintomática y cuando da clínica esta suele ser bastante inespecífica. Malestar, náuseas, dispepsia, meteorismo, es decir, la eliminación abundante de gases, diarreas que suelen ser leves y autolimitadas, al punto que puede ser considerado parte de los agentes etiológicos de la diarrea del viajero. Sin embargo, en los inmunodeficientes el cuadro clínico se exacerba, con diarreas acuosas muy profusas con tendencia a la cronificación que pueden producir deshidratación y malnutrición. Sin embargo, epidemiológicamente hablando, la frecuencia de isosporiasis es mucho más baja que la de Cryptosporidium. Sin embargo, ante la sospecha de un agente que no es detectado por otros medios, se debe solicitar una tinción de heces por la técnica de Ciel-Nielsen modificada. Esto permitirá ver a estos agentes que suelen ser transparentes y que no suelen observarse con facilidad en copros parasitológicos simples, formas rojizas sobre un fondo azul. En el caso de Cryptosporidium hominis, como se observa en la lámina, formas esféricas, y en el caso de Isospora belli, la forma clásica ovalada con los esporoblastos en su interior. También es importante mencionar que Isospora belli es el único protozoario intestinal capaz de producir eosinofilias muy elevadas por encima del 10% del recuento de la serie blanca. Esto sugiere la presencia de este parásito ante la ausencia de otros posibles agentes etiológicos de eosinofilia. El tratamiento varía de manera muy importante según el agente etiológico. En el caso de Cryptosporidium se ha utilizado la nitazoxanida y la paramomicina. Sin embargo, los resultados no suelen ser siempre alentadores, por lo que es más importante el tratamiento para mejorar el estado inmuno del paciente. En el caso de la isosporidiasis, el cotrimoxazol ha demostrado ser suficientemente eficaz contra Isospora belli.